Bienvenidos a Documental Siniestro. Comenzamos. El Titanic fue un famoso barco transatlántico que se hundió trágicamente el 15 de abril de 1912 durante su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos. Fue considerado en su momento como el barco más grande y lujoso del mundo. El Titanic fue construido en los astilleros de Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, y era propiedad de la compañía naviera White Star Line. Tenía una longitud de 269 metros, una capacidad para más de 2.400 pasajeros y contaba con lujosas comodidades como piscinas, gimnasios, restaurantes y salones. El trágico hundimiento del Titanic ocurrió luego de chocar contra un iceberg en el Atlántico Norte. A pesar de que el barco contaba con suficientes botes salvavidas, la falta de preparación y la falta de espacio en los botes llevaron a que muchas personas no pudieran ser rescatadas. Se estima que murieron alrededor de 1.500 personas en el naufragio. El hundimiento del Titanic tuvo un gran impacto a nivel mundial y se convirtió en un símbolo de la arrogancia humana y la fragilidad de la tecnología. Además, el desastre llevó a importantes cambios en las regulaciones marítimas y en la seguridad de los barcos. La historia del Titanic ha sido objeto de numerosas películas, libros y documentales, y su legado perdura hasta el día de hoy como uno de los eventos más trágicos y emblemáticos de la historia marítima. En cuanto a las circunstancias del hundimiento del Titanic, se ha determinado que la falta de precaución ante la presencia de icebergs, así como la alta velocidad a la que navegaba, contribuyeron a la colisión con el iceberg. Además, se descubrió que el barco no contaba con suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y tripulantes a bordo. El Titanic se hundió en poco menos de 3 horas después del choque con el iceberg. A medida que el barco se inundaba, se desató el pánico y la confusión entre los pasajeros y la tripulación. A pesar de los esfuerzos de rescate, muchos no pudieron ser salvados debido a la falta de botes y a las bajas temperaturas del agua. El hundimiento del Titanic también puso de manifiesto las desigualdades sociales de la época. Se ha destacado que los pasajeros de primera clase tuvieron mayores posibilidades de sobrevivir en comparación con los de segunda y tercera clase. Además, se ha señalado que las mujeres y niños tuvieron prioridad en los botes salvavidas. En los años posteriores al hundimiento, se llevaron a cabo varias expediciones para explorar los restos del Titanic en el fondo del océano. En 1985, se descubrió el lugar exacto donde yacía el barco, a unos 3.800 metros de profundidad. Desde entonces, se han recuperado numerosos objetos y se han realizado estudios para preservar la historia y el legado del Titanic. En resumen, el hundimiento del Titanic fue una tragedia que dejó una profunda huella en la historia. Aunque se han realizado avances en la seguridad marítima desde entonces, el Titanic sigue siendo recordado como un recordatorio de la fragilidad humana frente a la fuerza de la naturaleza. El Titanic fue construido en los astilleros de Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, y era considerado uno de los barcos más lujosos y avanzados de su época. Su viaje inaugural estaba programado para el 10 de abril de 1912, partiendo desde Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York. El barco estaba dividido en diferentes clases, primera, segunda y tercera clase. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de amplias y lujosas cabinas, mientras que los de segunda y tercera clase tenían alojamientos más modestos. A bordo del Titanic se encontraban algunas de las personas más ricas y famosas de la época, así como inmigrantes que buscaban una vida mejor en América. El fatídico choque con el iceberg ocurrió la noche del 14 de abril de 1912. A pesar de que el Titanic había recibido advertencias sobre la presencia de icebergs en la zona, el barco continuó navegando a alta velocidad. A las 11:40 p.m., el barco chocó con el iceberg, causando daños significativos en su casco. A medida que el agua comenzó a inundar el barco, se dieron órdenes para evacuar a los pasajeros en botes salvavidas. Sin embargo, había un número insuficiente de botes y muchos de ellos se lanzaron al agua con menos pasajeros de los que podían albergar. Además, hubo falta de organización y confusión durante la evacuación, lo que dificultó aún más el rescate de las personas a bordo. A las 2:20 a.m. del 15 de abril de 1912, el Titanic se hundió completamente en el Océano Atlántico, llevándose consigo la vida de más de 1.500 personas.
Solo se pudieron rescatar a alrededor de 700 supervivientes, quienes fueron recogidos por el RMS Carpathia, el barco que recibió la llamada de socorro del Titanic. El hundimiento del Titanic tuvo un gran impacto en la industria marítima y llevó a la implementación de nuevas regulaciones de seguridad. Se estableció la obligación de contar con suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y tripulantes, se mejoraron los sistemas de comunicación y se creó la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, por sus siglas en inglés, que establece estándares de seguridad para los barcos comerciales en todo el mundo. A lo largo de los años, el hundimiento del Titanic ha sido objeto de numerosas investigaciones, películas, libros y documentales, lo que ha contribuido a mantener viva la memoria de esta tragedia. Además de las medidas de seguridad implementadas después del hundimiento del Titanic, se llevaron a cabo varias investigaciones para determinar las causas del desastre. Se descubrió que el barco había recibido advertencias sobre la presencia de icebergs en su ruta, pero el capitán decidió continuar navegando a alta velocidad y no desviarse de su curso. Se determinó que uno de los principales factores que contribuyeron al hundimiento fue el diseño del barco. Aunque se consideraba innovador en ese momento, el Titanic tenía una construcción que no era adecuada para resistir el impacto de un iceberg. La popa del barco no estaba reforzada y los compartimentos estancos no se extendían hasta la cubierta superior, lo que permitió que el agua se filtrara a través de ellos y causara el hundimiento. También se señaló que el número insuficiente de botes salvavidas fue un factor determinante en la alta cantidad de víctimas. El Titanic solo contaba con capacidad para 1.178 personas en sus botes salvavidas, a pesar de tener capacidad para más de 2.200 personas a bordo. Esto se debió a la creencia de que los barcos modernos eran prácticamente insumergibles y no necesitaban tantos botes. El hundimiento del Titanic también tuvo un impacto significativo en la cultura popular. La tragedia se convirtió en un símbolo de la arrogancia humana y la creencia en la invencibilidad tecnológica. Además, ha inspirado numerosas obras de arte, incluyendo películas, obras de teatro, canciones y novelas. En 1985, se descubrió los restos del Titanic en el fondo del Océano Atlántico, a una profundidad de aproximadamente 3.800 metros. Desde entonces, se han llevado a cabo varias expediciones para explorar y estudiar los restos del barco. Se han recuperado numerosos artefactos que han sido exhibidos en museos alrededor del mundo, brindando una visión tangible de la tragedia y la vida a bordo del Titanic. Aquí tienes más información sobre el Titanic. El Titanic fue construido en los astilleros de Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, y se consideraba uno de los barcos más lujosos y avanzados tecnológicamente de su época. Fue el barco más grande del mundo en ese momento, con una longitud de 269 metros y una altura de 53 metros. El Titanic partió de Southampton, Inglaterra, el 10 de abril de 1912 en su viaje inaugural hacia Nueva York. A bordo había aproximadamente 2.200 personas, entre pasajeros y tripulación. El barco chocó con un iceberg en la noche del 14 al 15 de abril de 1912. El impacto abrió una serie de agujeros en el casco del barco, lo que provocó la entrada de agua y su posterior hundimiento. A pesar de que se enviaron señales de socorro y otros barcos respondieron al llamado de ayuda, el tiempo de respuesta fue insuficiente y solo se pudieron rescatar a alrededor de 700 personas. Se estima que más de 1.500 personas perdieron la vida en el desastre. El hundimiento del Titanic llevó a cambios significativos en las regulaciones marítimas. Se establecieron nuevas normas para garantizar que los barcos tuvieran suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y se mejoró el entrenamiento de la tripulación en casos de emergencia. El Titanic se ha convertido en uno de los eventos más famosos de la historia marítima y ha generado un gran interés público. Ha sido objeto de numerosos libros, documentales y películas, siendo la más famosa la película de 1997 dirigida por James Cameron, que ganó múltiples premios y se convirtió en un éxito de taquilla. En la actualidad, el Titanic sigue siendo un tema de investigación y estudio. Se han llevado a cabo varias expediciones para explorar los restos del barco y se siguen descubriendo nuevos detalles sobre el desastre. La historia del Titanic continúa fascinando a muchas personas y sigue siendo un recordatorio de la fragilidad humana frente a las fuerzas de la naturaleza. Gracias por ver Documental Siniestro.
Hasta la próxima.